¿Qué tal? Esto es Amaury-Dumont, una de las poblaciones que si vienes por las tierras normandas tienes que visitar sí o sí. El pueblo es precioso, está congelado en el tiempo, además suele haber paradas de época y es un sitio chulísimo, chulísimo, chulísimo. Amaury-Dumont, además es un sitio icónico, histórico y muy reconocible. Y aquí os voy a hablar del señor Patton. El señor Patton es un personaje muy chocante, es un señor que viene de una familia muy adinerada, es un señor que es millonario, es una persona que es un deportista excepcional, incluso tiene sus méritos olímpicos, es un señor que participa en perseguir a Pancho Villa, está en Veracruz, hace muchísimas cosas, es un confederado absoluto. Lo cual, entre que era un confederado, en que él creía que los blancos eran descendientes de los dioses nórdicos como Odín y otras cosas, era un ídolo para los alemanes. Los alemanes le adoraban. Y él incorporó las tácticas de la Blitzkrieg alemana. Digamos que tenía muchas cosas en común con unos y se llevaba muy mal con otros. Cosa que se llevó al extremo en Mesina, quiero recordar. Os voy a leer unas cuantas cosas, que las he tomado nota, bastantes cosas, y os lo voy a intentar leer rápidamente para no hacerlo muy largo. Este señor, más que millonario, gran deportista, que ya desde que era muy joven participa en la Primera Gran Guerra. En el año 1918 se crea la Tank Corp, él entra en el mundo del blindado, estaba comprometido, él estaba convencido de que eso era un antes y un después en la tecnología militar y que iba a ayudar muchísimo a salvar a la infantería. Estuvo quitándole barro a un tanque en Saint-Michel y fue ametrallado mientras le quitaba barro a un tanque. Esto es 1918. En 1919 conoce al que luego sería el gran general Dwight Eisenhower, al que él llamaba Ike. Cuando entabla confianza con él, le pide fondos porque dice que hay que cambiar mecánicamente, tácticamente, hay que cambiar los blindados, hay que cambiar muchas cosas, la tecnología, la forma de utilizar los blindados, porque tienen muchísimos fallos que él ha conocido en el campo de batalla, porque ya sabemos lo que sucede por el terreno, con el barro, la incomodidad, las temperaturas, y muchos fallos, y él quería solventar esto. No le hacen ni puñetero caso, así que se tira 19 años en caballería, 19 años consecutivos pidiendo fondos para mejorar el mundo del blindado, del carro de combate, de la artillería mecanizada. Y pasan 19 años hasta que eso sucede. En 1940 ya es general de la segunda división blindada. Luego, en 1941, él ya es general de división y, por supuesto, comanda la segunda división blindada. En el año 1942 llega a Marruecos, llega de milagro porque un barco francés intenta hundir el barco donde él se transportaba con los blindados. Allí es capaz de expulsar y de ayudar a expulsar a los Afrika Korps, donde estuvo durante mucho tiempo dándose muy duro con ellos, con los Afrika Korps. Los consiguen expulsar. Esto es en el año 1942 y hubo combates terribles, durísimos, y claro, los alemanes empezaron a tener serios problemas de recursos y de superioridad numérica, tanto con los británicos como con los estadounidenses. Esto de la falta de recursos y de la superioridad numérica es algo que acabó aplastando al ejército alemán. Bien, sí, decir que se odiaba con Bernard Montgomery es ser muy suave. Era mucho más que eso. Lo detestaba a niveles que es cierto que luego Eisenhower con el desarrollo de la guerra le toma el mismo asco que Patton, pero Patton era muchísimo más impulsivo. Era tan impulsivo que durante mucho tiempo fue apartado del ejército porque él no entendía el estrés postraumático de los soldados y abofeteó a dos soldados que no querían reincorporarse al frente porque sufrían auténticos terrores, estaban inmovilizados y él pensaba que eran unos cobardes. Todo eso lo taparon y como él era muy bueno comunicando, pues lo estuvieron utilizando para recaudar fondos, etcétera, etcétera. Siempre se arrepintió de aquello porque no entendía lo que era y él pensaba que los soldados siempre eran como él. Era un tío que revisaba sus tropas, siempre estaba con ellos, siempre iba al frente. Era un personaje muy peculiar, con mucha fuerza, mucho carácter y que tenía una enorme empatía por las tropas, siempre estaba con sus tropas. Bien, cuando en marzo de 1943 queda más que patente que odiaba a muerte a Montgomery, cosa que se materializó y se plasmó en Palermo y sobre todo en Mesina, que es donde se montó ahí una gran obra, donde cuando va a llegar Montgomery, Patton ya había montado la fiesta con banda de música y todo, para ridiculizarlo. Bien,
siempre delante de todo, siempre Montgomery con la prensa. De hecho, Montgomery es culpable de una matanza de presos que sucede y luego tiene que venir Ike, Eisenhower y Bradley para salvar todo aquello, esa campaña pésima de la prensa que tuvo Montgomery. Luego, como él era tan admirado por los alemanes, le utilizan de señuelo para engañar y confundir a los alemanes, diciéndoles dónde iba a desembarcar, dónde iba a ser el desembarco de Normandía. Todo esto de que iba a ser en otro sitio, que muchos se lo achacan a un espía español, pues tiene más que ver con que Patton daba discursos, se dejaba ver, revisaba tropas, incluso había barcos de mentira, tanques inflables y muchas cosas. Y era Patton el centro de atención porque los alemanes entendían que con el campañón que había hecho en África, con lo que había hecho en Italia, que sin duda el desembarco lo comandaría ni más ni menos que Patton a las órdenes de su amigo Ike, que se conocían desde hacía pues prácticamente más de 25 años. No 30, pero 25 años sí que se conocían. Entonces él daba discursos diciendo que estaba en Calais, que Calais era un lugar histórico, etcétera, etcétera. O sea, que estaban convencidos de que iba a ser por ahí el desembarco. Bien. Cuando los alemanes están convencidos de que va a ser el desembarco en Calais, pues obviamente desembarcan en Normandía y él entra en acción esperándose un mes para entrar en acción. En 14 días tomó 900 kilómetros. Avanzaba a una velocidad tremenda. Él siempre decía esto de si me das 3 millones de litros de combustible, me pongo en tal sitio. Siempre hacía lo mismo. Se llegó a quedar sin combustible antes de llegar a Metz. Culpó a Montgomery del retraso de más de 2 meses, de las terribles luchas, de las demasiadas bajas, de todos los desastres que acontecían con la inutilidad británica, cosa que ya digo que luego Ike también lo dijo tal que así. Se volvieron a enfrentar porque es Patton el que toma Metz y lo toma el 23 de noviembre. O sea, todo ese retraso de meses que costó muchísimas bajas, murieron muchísimas tropas luchando en el Bocage, en los barros y con esa línea de defensa alemana donde ellos tenían una superioridad inmensa, no concebían esas matanzas y esas pérdidas de tropas tan disparatadas. El nombre de Patton, digamos que se graba a fuego en la historia con la batalla de Bastogne, porque es un señor que sin pedir permiso, sin consultar con los mandos superiores, dirige ni más ni menos que al tercer ejército al norte, cambiando totalmente la táctica, la logística de lo que se pensaba que se iba a hacer. Bueno, él revisaba y visitaba los centros de trabajo, vio lo que estaba sucediendo con la esclavitud, todo lo que había con los campos de concentración. Su vida militar, digamos que está sentenciada en el momento en el que dice que no hay que dejar bajo ningún concepto que los rusos tomen Alemania y sobre todo que tomen Berlín, que los rusos no podían tomar Berlín. Él empieza a decir que los alemanes eran demócratas y que los rusos eran comunistas y que eran mucho peor, muchísimo peor, los rusos que los alemanes. Y esto lo condena a muerte. Además, yo soy de los que opina que fue asesinado y no soy el único que lo opina. Bueno, esta decisión de señalar directamente al ejército ruso y de explicar que si tomaban Berlín, que Rusia se convertiría en el gran problema de Estados Unidos, cosa que luego el señor Eisenhower también le da la razón, pues bueno, es detenido el 6 de mayo en la toma de Pilsen y el día 8 se produce la victoria en esa zona. Hace un tremendo y terrorífico discurso contra el ejército rojo, la barbarie roja, y que si algunos se asustaban de ver lo que había en los campos, de lo que hacían los alemanes, que no era ni mejor ni peor que lo que estaban haciendo los rusos y lo que hacían los rusos y lo que habían hecho siempre los rusos y lo que habían estado haciendo los rusos con su propia gente. De hecho, culparon a Patton del inicio de la Guerra Fría y dijeron que no estaba bien de la cabeza porque tenía lesiones en el cerebro por culpa de las batallas. Él pidió irse al Pacífico, le negaron ir al Pacífico. En aquel momento ya digo que cuando él públicamente señala a los rusos como peores que los alemanes y que Rusia iba a ser el problema, y efectivamente luego se comprobó que tenía razón con el tema de las tropas rusas en Berlín, pues cuando empieza a hacer
diferenciación que decía que los alemanes eran demócratas y los rusos no, porque los alemanes no eran ni comparables en formas ni nada, ni culturalmente con los rusos, porque lo peor que había era el comunismo, cosa que el señor de Gaulle usaba para convencer al ejército aliado, pues digamos que en diciembre del 45, el día 9 de diciembre del 45, en una población que se llama Bad Namheim, tuvo un muy extraño accidente de tráfico. Yo lo he catalogado siempre de asesinato, porque el vehículo tiene un pequeño golpe y él se le rompe el cuello. Creo que alguien que le acompañaba en el coche intenta matarlo, intenta partirle el cuello y que lo deja en una situación prácticamente de estar muerto. Sobrevivió un tiempo en el hospital, el accidente es el día 9, y fallece el 21 de diciembre en Heidelberg. Él está enterrado en Luxemburgo, sus soldados siempre le defendieron, sus compañeros siempre dijeron que era valiente, leal, noble y que era uno más entre sus tropas. Ya digo, yo creo que estaba muy claro que tanto desde dentro del ejército estadounidense, pero sobre todo desde el ejército ruso, estaba condenado a muerte desde que señaló claramente, porque yo descarto que fuese algún británico porque había avergonzado y bueno, ridiculizaba sobre todo al general inglés, pero bueno, Montgomery era un personaje ridículo hasta decir basta. Yo soy de los que opina que aquella noche en el coche le partieron el cuello y que desde el hospital no iba a salir vivo y que cuando pudieron se lo liquidaron. Cuando desde Estados Unidos achacan sus declaraciones a que tiene daños cerebrales, estaba condenado a muerte y abandonado por su gente. Por eso Patton fallece él fallece en 1945, el 21 de diciembre. Sí. Y ahí se acabó su leyenda. Un tipo que lo había sido todo y que yo creo que lo mataron básicamente por lo que sucedió. De hecho, se ha más que recreado el accidente, comprobado el vehículo, el pequeño impacto, el microscópico desperfecto del vehículo para que ese impacto le partiera el cuello a alguien que iba sentado en el asiento de atrás. Cosas que pasan. Así que lo de la princesa Diana no fue el único accidente de tráfico extraño. Y este, ya digo, yo creo que se lo cargaron los agentes rusos. Una cosa, Himmler le adoraba y le hubiera encantado invitarlo a explicarle cosas del Sol Negro y de la sociedad Thule y de otras muchas cosas y del Ahnenerbe, porque uno de los grandes problemas que tenía Patton es que él estaba convencido de la superioridad que tenían los occidentales. Él era un confederado y fue un confederado hasta el final. Un señor que llevaba su revólver espectacular en el cinto cuando iba al combate y que su arrogancia, su chulería, su gallardía y lo valiente que era, pues le hicieron ser inmortal, aunque lo mataran de forma tan cobarde.